Alabado sea el nombre del Señor. Creo que se está escuchando fuerte y claro ahí, hermano. Amén. Así que Dios bendiga a nuestro hermano Hugo, que seguro que ya está, ahí está, bien. Que ya está seguramente también en sintonía de la radio, hermano. Amén. Vamos a leer Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Vamos a estudiar la palabra en Hebreos capítulo 10. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a seguir con la serie de estudios sobre la salvación, hermano, para ir entendiendo sobre todo esto del hecho, hermano, de que, como le explicaba, hay situaciones, hermano, donde se han planteado las ideas equivocadas de que la salvación, en pocas palabras, está segura en el sentido de lo que podríamos hacer o no hacer. ¿Me entiende? Entonces vamos a ver si la palabra realmente enseña eso. Entonces eso es lo que hemos estado estudiando todos estos días. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 29, y luego vamos a avanzar al versículo 35 al 39 en la misma lectura para que no se pierda, hermano. Amén. Así que vamos a ir estudiando todo eso. Y después voy a dar una breve explicación de Hebreos capítulo 6 y capítulo 10, que el 6 ya lo estudiamos el otro día, el día martes, pero hoy día vamos a estudiar el 10, pero después yo voy a dar una explicación para aclarar algunos puntos, hermanos, que pueden quedar también ahí a la ligera o se pueden entender a la ligera. Amén. Así que vamos a leer en el nombre de Jesús y la iglesia dice, amén. Dice la palabra, hermano. Acá hay una de las advertencias, recuerde que seguimos con la serie de advertencia de las epístolas. Aquí, hermano, encontramos otra advertencia y la vamos a estudiar. Hebreos capítulo 10, verso 23 al 29 dice, mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión, claramente dice acá, de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Vamos a pasar al 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Bueno, aquí podemos ver una advertencia bastante clara, y se puede ver como una de las advertencias más fuertes dentro de lo que es las epístolas del apóstol Pablo. Bien, el apóstol Pablo, hermano, tiene un enfoque claro sobre el tema de la salvación y obviamente a la medida que lo que hemos ido estudiando, el apóstol Pablo, hermano, intenta de poder hacernos, yo ya le expliqué que yo creo que la carta de los Hebreos, por el lenguaje, por el desarrollo, por la perspectiva, por cómo mucho de lo que se habla en la carta de los Hebreos tiene mucha coherencia con lo que enseña también en la otra epístola dirigida a la otra iglesia. Y entonces saco obviamente esta conclusión de que el apóstol Pablo es el que está escribiendo esto. Pero acá, hermano, una vez más vamos a encontrar 3 preguntas fundamentales, que obviamente vamos a encontrar la respuesta en el mismo texto, que eso queremos entender, qué es lo que dice la Escritura en cuanto a esto. Bien, la primera pregunta que nos deberíamos hacer es ¿se refiere este pasaje en especial su fuerte advertencia a los creyentes? Por supuesto que sí. Esta es una advertencia directamente a los creyentes. Habla de personas que han sido santificadas con la sangre del pacto, y sin duda esas personas solo pueden ser
cristiano. Bien, como en 1 Corintios 6, verso 9 al 11 dice claramente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Acá podemos ver una congruencia con lo que el mismo escritor de los Hebreos dice, que tiene mucha similitud con lo que se dice en 1 Corintios. Entonces, aquí pareciera que el que está escribiendo es el mismo que escribió también en la carta de Corintios, porque vemos una similitud en el dicho y en lo que él plantea. También, hermano, hay que entender que la santificación y perdón de pecado es algo reservado para aquellos que creen, y la forma de obtenerlo es a través de la sangre del pacto, según lo que enseña Jesucristo en Mateo 26, 28, cuando él dice: esta es la sangre del pacto derramada por vosotros para el perdón de vuestros pecados. Bien, eso hay que entenderlo, hermano. A eso se hace referencia a la sangre del pacto. No está hablando del pacto antiguo, está hablando del pacto nuevo, de ese sacrificio que Jesús iba a hacer para poder lavarnos a través de su sangre de nuestros pecados, porque sin remisión, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Eso es lo que dice el autor de los Hebreos. Entonces, la sangre del Cordero, nuestro Cordero, tuvo que derramarse para darnos salvación y desde luego para también santificarnos y así también perdonarnos. Ese era el propósito del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. También deberíamos preguntarnos ahora: ¿es posible para alguien que ha sido santificado con la sangre del pacto, se entiende la sangre de Cristo, volverse y hacer que esta preciosa sangre sea algo común, pisoteando al Hijo de Dios e insultando al Espíritu Santo? ¿Es posible para alguien que alguna vez creyó se pueda regresar hacia atrás? El pasaje lo deja muy claro, así como los pasajes que hasta ahora hemos visto dicen que sí, que sin duda es posible. No es algo que dice que no se puede llegar a realizar, es posible. Entonces, hermano, que estamos viendo una advertencia importante, que está la posibilidad de volverse atrás. La tercera pregunta que nos podríamos realizar es: ¿esperan salvación aquellos que, aunque santificados con la sangre del pacto, la consideraron común, insultando al Espíritu de gracia? Es obvio que el texto da la respuesta que no esperan esa salvación. No la esperan, porque obviamente saben que volvieron atrás. Entonces acá no hay un sentido de poder hacer creer que la salvación, en pocas palabras, permanece producto de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que no se entiende que la salvación de Cristo es para todos los hombres, pero la salvación también se puede desechar, porque así también lo dice la Escritura. Digamos, la salvación también se puede tener por inmunda, o en pocas palabras la salvación se puede tomar con poca responsabilidad, o que en pocas palabras no se le dé el contexto real de importancia que debería tener la salvación, pero eso no significa que Dios tenga obligado a alguien a seguirlo. Es que eso es lo que muchas veces se quiere plantear como que Dios está obligado a levantar a alguien que decidió caerse. Dios no está obligado a eso. Digamos, en pocas palabras, nosotros tenemos que entender, hermano, que el deseo de poder servir a Dios tiene que nacer en nuestro corazón por medio de la fe. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. ¿Qué es lo que es el don de Dios? La fe, no, la salvación, la gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué quiere decir? Que la fe es el conducto, es el camino para poder recibir ese don de gracia, que es la salvación. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué quiere decir? Que los que se acercan a Él crea que le hay. En pocas palabras, el que se acerca a Él. Entonces, hermano, es congruente el texto bíblico. La Biblia jamás me enseña algo equivocado. Por eso es tan importante poder estudiar, hermano, porque hoy los incautos están siendo lamentablemente enseñados por los falsos maestros y llevándolos por un camino de error, donde la salvación está perdiendo toda la importancia, toda la responsabilidad y desde luego también está perdiendo todo el significado que tiene la salvación. Cristo no vino para que nosotros siguiéramos pecando, lo dice claramente la Escritura, sino para limpiarnos del pecado.
Y esa es la gran diferencia que tenemos que nosotros entender, hermano. La salvación. Hay que entender también o señalar que el pasaje, hermano, dice, porque si pecáramos voluntariamente, eso es lo que dice la Escritura, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Vamos a entender esto también porque, por supuesto, hermano, que esto lo tenemos que entender en el contexto. ¿A qué se hace referencia aquí? Porque alguien que peque, ¿será que ya absolutamente está entregado a las llamas del infierno? Porque eso sería la conclusión que podríamos sacar de este texto. Por eso lo voy a explicar bien. ¿A qué hace referencia? Bien. Por eso yo quiero hablar luego de lo que es el pecar y de cuando alguien está verdaderamente fuera de la fe. ¿Me entiende? Pero para el que ya quiera una corta respuesta en cuanto a esto, hay que entenderlo de esta manera. Tiene que darle sentido a lo que dice aquí, en cuanto a pecáramos o pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Pecar voluntariamente no significa pecar una vez, teniendo un episodio de pecado en la vida que persigue el practicar la justicia. Más bien lo que significa es una vida de prácticas pecaminosas. Eso es lo que está diciendo. ¿Me entiende? No está hablando de un pecado de una vez, para que lo entienda así. Una vida que habitualmente y como estilo de vida peca a pesar del conocimiento de la verdad. Esto voluntario y habitual, sin considerar cualquier cosa que sepamos que dice la palabra de Dios, es mortal y la persona respectiva debería arrepentirse inmediatamente en vez de descansar en un sentido de seguridad falsa concerniente a la salvación. A ver, te lo explico. Lo que sucede, hermano, es que lamentablemente esta doctrina de que la salvación no se pierde, lo que lleva al individuo, al creyente, al que se expone a la palabra que se está predicando en ese momento, le hace creer que la condición de vida que pueda llevar o que pueda tener está totalmente absuelta por el hecho de que ya es salvo. Entonces, a esa práctica de vida es la que hace referencia aquí, porque voluntariamente la gente acepta ese mensaje. Por lo tanto, al aceptar ese mensaje, también acepta que la vida que tiene no es necesaria de ser cambiada, de ser transformada. No sé si me entiende la idea de lo que el autor del Hebreo está queriendo decir. Recuerde que él mismo explica sobre una apostasía que vendrá. Incluso el mismo apóstol Pablo explica sobre una apostasía, donde los falsos maestros, con su mente cauterizada, ¿qué buscarán hacer? También cauterizar a la mente de aquellos que están escuchando. ¿En qué sentido? Hacerles creer que la vida que llevan es la que deben seguir teniendo, porque aquí el sacrificio lo hizo Jesús por nosotros, y que nosotros en pocas palabras no tendríamos que hacer ningún sacrificio, porque todo lo que hiciéramos son trapos de inmundicia. Ese es el texto que siempre utilizan, ¿o no? Si hiciéramos lo bueno, si hiciéramos lo perfecto, si hiciéramos el bien en todo el sentido de la palabra, o lleváramos una vida conductual de tal forma que se destaque frente a los demás, eso significa que aunque hiciéramos todo lo bueno, es como un trapo de inmundicia delante del Señor. Y eso es lo que ellos sacan como conjetura, obviamente de una mala manera, equivocadamente. Y la gente se queda con esa idea y dice, bueno, total, Cristo pagó por mí, si hiciera todo lo bueno, al final al cabo siempre va a ser como malo, porque en pocas palabras nada bueno hay en mí, porque como estaba muerto en el pecado, el muerto no puede movilizarse, no puede tomar decisiones personales, porque como está muerto, pero habla sobre la relación de la muerte con el pecado, no de mi vida como tal. A ver, yo antes sin Cristo estaba muerto en mis pecados, pero seguía hablando, seguía tomando decisiones, hacía cosas buenas, como también hacía cosas malas. En pocas palabras, la balanza de lo que yo era antes, que tenía obviamente la inclinación hacia lo malo, en Cristo se inclina hacia lo bueno, pero el pecado sigue morando en mí. ¿Qué es lo que sucedió cuando Cristo vino a mi vida? Cuando me ofreció salvación. Yo dejé de pecar a la manera que pecaba antes, porque la balanza se inclinó ahora al bien, porque ahora me gobierna el Espíritu Santo. Eso es lo que hizo Cristo. Fue quitarle la autoridad al pecado que reinaba sobre mí, para darle la autoridad al Espíritu Santo que gobierna hoy sobre mí. Ahí donde está el problema.
que estos predicadores lo que le dicen a uno, lo que le quieren estimular en el corazón a que creamos, es que en pocas palabras, al estar muertos en nuestros pecados, no teníamos voluntad propia. Por supuesto que la teníamos. Por eso que íbamos a ser condenados, porque nosotros decidíamos seguir al pecado. El pecado no nos podía obligar a hacerlo, porque también hacíamos cosas buenas. Yo sin Cristo hice muchas cosas buenas. Muchas cosas buenas. Que todos se confunden con lo que dice Romanos 3. No hay quien nunca peque, no hay quien haga el bien. Y ahí está hablando en otro sentido de la palabra el apóstol Pablo, intentando, o no intentando, sino realmente realzando, destacando la justicia de Cristo por sobre los demás. Porque frente a Cristo, ¿quién puede hacer algo bueno? Mis justicias son injusticias delante de Él. Aunque yo fuere santo, Él siempre va a seguir siendo mucho más santo, entonces frente a Él yo me veo pecador. Si el mismo apóstol Pablo tenía ese deseo de mostrarse como realmente él se veía humanamente. Él se veía, cuando usted va al cielo y ve a Juan viendo lo que él vio, ve que en ese testimonio se escribe que había gente santa, gente justa. Y uno dice, pero esta gente es la que estaba acá en la tierra. ¿Se hizo santo cuando llegó al cielo? No, es que Cristo los vio así, el Padre los vio así, porque Cristo es el que nos santifica, nosotros no nos santificamos a nosotros mismos. La mirada del Padre es la que se le olvida a estos predicadores de esta falsa doctrina. ¿Me entienden? No es que nosotros nos veamos santos por nosotros mismos, es que el Padre nos ve santos y Cristo nos hizo santo en Él. Por lo tanto, mis justicias vienen a ser como trapos de inmundicia delante de la presencia del Señor. ¿Pero significa que no puedo hacer cosas justas? Por supuesto que sí. ¿Puede ser que puedo vivir cosas buenas? Por supuesto que sí. Si antiguamente mi inclinación es al pecado, hoy, ahora en Cristo, ¿qué es lo que es mi inclinación? Hacer el bien. Eso es lo que dice la palabra, eso es lo que enseña la palabra, eso es lo que pasó cuando Cristo vino y nos dio ese don inefable, esa salvación. El problema de hoy, amado hermano, es poder de alguna manera intentar de explicarle esto a la gente que ha sido engañada en esta falsa doctrina, que se le ha extirpado la voluntad, porque lo que realmente se está extirpando de la gente es la voluntad de decidir entre lo bueno y lo malo, porque incluso asumen que cuando hacen algo malo, están obligados a hacerlo porque ellos no reina, en pocas palabras, hermano, Cristo. Porque aunque ellos crean que son salvos y están seguros de la salvación, no tienen cómo explicar que el pecado aún siga reinando en ellos. Siempre le echan la culpa al diablo. O le terminan echando la culpa a la condición de pecado que venían trayendo del mundo. No se supone que en Cristo se inclinó la balanza. Si antiguamente estábamos acostumbrados a hacer lo malo, hastiados de hacer lo malo. Y esto era y algunos, dice el apóstol Pablo en la carta de 1 Corintios. Es el ejemplo. Esto erais algunos, pero más ahora habéis sido santificados por el Cordero, habéis sido santificados por el Cristo de gloria. En pocas palabras está poniendo el antes y el después. Y esa fe, como dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, por medio de esa fe, usted obtuvo el don de Dios. Si no es un don de ustedes, es un regalo de Dios, la salvación. Usted tuvo que transitar hacia esa salvación. Y en pocas palabras, el día de hoy y mañana y hasta el día que Cristo venga, usted tendrá que seguir peleando la buena batalla de la fe. Anunciando en su propia vida que ha creído este mensaje maravilloso. ¿Bien? Vamos a aclarar un poquito Hebreos 6 y Hebreos 10. ¿Bien? Mire, aclarando, hermano, muchos de aquellos que estiman la creencia de que en el momento que alguien cree es salvo una vez y para siempre, independientemente de lo que después le suceda a esa fe, viendo que Hebreos 6 y Hebreos 10 no se alinean con esta creencia, por supuesto que no se alinean con esta creencia, han tratado de encontrar formas de explicar estos pasajes, porque obviamente si el diablo buscó la forma de engañar a Jesús y buscó la forma de engañar a Eva utilizando la misma palabra de Dios, porque lo que utilizó el diablo cuando fue con Eva fue la misma palabra de Dios que Dios dio a Adán. Y es la misma palabra que utilizó el diablo para poder hablar con Jesús. En pocas palabras, el diablo se toma o se apropia de la palabra, pero para poder darle un mensaje distinto. Eso tengamos cuidado, mucho cuidado.
Entonces, estos predicadores falsos usados por el mismo diablo, y eso no tenga ninguna duda que por ello está hablando el diablo, hermano. Por ello está hablando el diablo. Incluso Jesús dijo si era necesario usar las piedras para que hablen, porque dentro de sus mismas congregaciones no va a haber gente que quiera hablar palabra de Dios. Por eso que hace alusión que si no hablaran, Dios va a tener que usar piedras. Dese cuenta, piedras. Y eso es lo que está sucediendo hoy. Mucha gente que es piedra y está hablando. Y que ni siquiera son parte de nuestras congregaciones. Porque la gente de nuestras congregaciones o pastores de nuestras congregaciones, maestros de nuestras congregaciones, no quieren hablar la verdad. No quieren predicar el mensaje. Porque el mensaje por lo general depende de cómo es el pastor o de cómo es el predicador. Y pareciera que la palabra se predica a medida como el pastor viva o como el predicador viva. Cuando la palabra debe ser la palabra siempre, independiente de la vida del predicador. Entonces ahí está el problema. Porque pareciera que la palabra estuviera arriesgada al predicador o a la conducta del predicador, cuando la palabra de Dios es viva y eficaz. El mismo Pablo dijo, aunque yo estoy preso, la palabra de Dios no está presa. Él desvinculó su vida de la palabra. Yo puedo estar encarcelado, que me maten acá, pero la palabra no deja ser la palabra. ¿Se da cuenta la importancia de la palabra? Jesús siguió predicando a pesar de lo que él vivía. Entendamos eso de una vez por todas, hermano, es la palabra. Entonces, todos estos falsos predicadores han tratado de encontrar formas de explicar estos pasajes, las cuales básicamente tratan de probar que estos pasajes en realidad no se refieren a los creyentes, porque es el argumento. Pero si una persona que ha sido santificada con la sangre de Jesús y ha sido partícipe del Espíritu Santo nunca fue un creyente, entonces, ¿quién es un creyente para ellos? Pues? Sí, porque el creyente es el que recibe el Espíritu Santo. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Después entendemos a qué hace referencia. Cuando le explica en Juan 14, que el Padre y Él vendrán a hacer morada en nosotros por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo, de la promesa. Entonces entendemos que cuando se habla de que han sido santificados con la sangre de Jesús y han participado del Espíritu Santo, está hablando claramente de creyentes, de los que han creído en Jesús. Esa es la diferencia que tenemos que entender. Otros, a pesar de que todavía apoyan esta doctrina falsa, no pueden negar la enseñanza obvia de estos pasajes que sin duda alguna se refieren a creyentes, totalmente a creyentes. Uno de ellos es Barnes, un comentador muy conocido, a quien frecuentemente, hermano querido, citamos, escuche bien esto, dijo lo siguiente en sus comentarios sobre Hebreos capítulo 10, verso 26. Si después de que nos convertimos y nos volvemos verdaderos cristianos, apostatamos, sería imposible recuperarse de nuevo porque no habría otro sacrificio por el pecado, ni otra forma por cual podríamos ser salvos. Este pasaje, sin embargo, como el de Hebreos 6, 4 al 6, ha provocado mucha diferencia de opinión, pero que lo anterior sea una correcta interpretación me es evidente en cuanto a las siguientes consideraciones. ¿Cuáles son las consideraciones que cita él? Es la interpretación obvia y natural, tal como probablemente ocurría a un 99 o 100% de lectores que se acercan a este pasaje. Si no hubiera teoría que la apoyara, y sin duda que habría conflicto con alguna otra doctrina. ¿Por qué? Lo que él nos quiere explicar es que en pocas palabras, si no entendemos Hebreos 6, Hebreos 10, vamos a entrar en conflicto con doctrinas como el pecado, como la santificación, como la vida nueva. Negar esa parte de la Biblia, en pocas palabras, es negar, sin duda alguna, las demás doctrinas. Por eso que hay que entender la doctrina completamente, porque usted no puede tener conflicto una con la otra. Usted no puede hablar de santificación y justificar el pecado. No tendría sentido. No es coherente con el mensaje bíblico. Y Dios es coherente en todo lo que Él dice, en todo lo que Él enseña. Entonces, ahí hay que tener ese cuidado. Bien, va de acuerdo también con el ámbito de la epístola, el cual es el guardar aquello a quienes el apóstol se dirige, de regresarse de nuevo a la religión judía, pruebas de las cuales eran objeto. Es lo que está intentando explicar él, ¿me entiende? Entonces, hermano, en pocas palabras, y así a medida que vamos leyendo y vamos buscando, hay que entender que siempre, hermano, será verdad que si un cristiano sincero apostatara, no podría convertirse de nuevo. ¿Por qué?
Porque las razones son obvias. Porque el apostatar es desviarse de la fe. ¿Qué es lo que es apostatar? Errar el blanco. Irse por el camino izquierdo cuando tenemos que irnos por el camino derecho. El sentido de apostatar tiene el significado en el griego de aquel que lanza una flecha con un arco. Y tiene que, obviamente, alcanzar el blanco. ¿Cuál es el blanco? Lo que tiene hacia adelante. Bueno, el que apostata, en vez de darle al blanco al cual tiene fijada la flecha, prefiere dar dirección a otro lugar. Eso es apostatar en el griego. Apuntar hacia otro lado. Señalar hacia otro lado. Eso es lo que es un apóstata. Es lo que hacían los judíos. Era lo que hacían los hebreos. ¿Qué hacían los hebreos? Cuando tenían un Dios diferente al cual seguir, ¿qué es lo que hacían ellos? Apuntaban su fe hacia otro lugar. En pocas palabras, dirigían su vida por otro camino. Eso es apostatar. Es lo que pasa con la gente que lleva un evangelio diferente. ¿A qué se hace referencia cuando una persona apostata? ¿Cuando se cambia de iglesia? Por supuesto que no. Porque hoy yo invitaría a mucha gente a cambiarse de iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia que le están enseñando mal. No le están predicando el verdadero evangelio, entonces estaría motivando a la apostasía o a apostatar a alguien por decirle que se cambie de congregación. Por supuesto que no. Pero ¿cuál sería el error que yo podría tener? Hacerlos desviarse de lo que está escrito. Eso es apostatar. Porque muchos predicadores tampoco son honestos en esto, en decirle que realmente apostasía tiene que ver con desviarse de la palabra, no con irse de su iglesia. Muchos predicadores, entre comillas, de sana doctrina, le enseñan a los hermanos que salirse de su iglesia es apostatar. Cuando él está enseñando falsa doctrina. Porque es la manera de mantener a los incautos entretenidos y con temor y miedo a que si se van de esa congregación van a perder la salvación, cuando la realidad de la apostasía no tiene nada que ver con eso. La apostasía es desviarse de la palabra, y es lo que el autor de los Hebreos nos quiere hacer entender. Desviarnos de los consejos bíblicos, apartarnos de lo que Dios nos está diciendo, de lo que nos está invitando a hacer. Por eso es tan importante entender el tema de la salvación. Que un cristiano sincero, apostatara, no podría convertirse de nuevo. Es obvio, porque obviamente si se alejó de la verdad para irse a la mentira, es algo muy distinto que estar en la mentira para volverse a la verdad. Eso es lo que dice la Escritura y Santiago lo explica muy claramente. Santiago 5, 19 al 20. Que el que hace volver a un hermano del error de su camino cubrirá multitud de pecados y salvará de la muerte un alma. ¿Me entiende? Por eso eso es importante entenderlo. Si usted está en la verdad, no se aparte de la verdad. Busquen la verdad, la solución a los problemas, la solución a los pecados, la solución al poco convertimiento en la verdad, pero no se cambie de la verdad por buscar otra alternativa, porque fuera de la verdad no hay nada. La suma de tus palabras, Salmo 119, 160, la suma de tus palabras es verdad. Eso es sumamente importante entenderlo, hermano. Es la palabra por sí sola la que nos puede sacar de donde quiera que nos encontremos. Es la verdad de la palabra, no lo que nosotros entendamos por verdad. Es la verdad de la palabra. La salvación está en la verdad de la palabra. La verdad vino al mundo para darnos salvación. Y en Él, y fuera de Él, no podemos encontrar verdad, porque tenemos que estar en Él, en Cristo. Eso hay que entenderlo, hermano. Apostatar no significa cambiarse de iglesia. Apostatar significa cambiar al Dios vivo, al Dios de la palabra, por otro Dios que nos prediquen. Cambiar el mensaje por otro mensaje que nos prediquen. Por eso los falsos maestros vendrán como un cardumen, hermano querido. Vendrán como una avalancha, como un tsunami en estos últimos tiempos que ya llegaron hace mucho rato y mucha gente no se da cuenta. Mucha gente no se ha dado cuenta que están ahogándose en falsos maestros. Porque no se apercibieron cuando el apóstol Pablo dijo, vendrán tiempos peligrosos, donde muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios. No se apercibieron y mucha gente está hundida, está ahogada en esas falsas doctrinas. Y no saben qué hacer, hermano. Entonces la salvación, como la presenta Hebreos capítulo 6 y el capítulo 10, nos explica claramente la importancia, hermano, de permanecer en la salvación. En pocas palabras, en la verdad. Mientras usted permanezca en la verdad, va a ser salvo. Usted se aleja de la verdad, se va a perder. Esa es la conclusión que debemos sacar nosotros. Mientras usted permanezca en la verdad, va a ser salvo. Usted se sale de la verdad, se va a perder.
Entonces hay que entender todo esto, hermano. En esto hay que entender que el plan de salvación está totalmente vinculado al hecho de que el Espíritu Santo habita en nosotros. Hay personas que al apostatar habrían renunciado absolutamente al Espíritu Santo, a la dirección del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no te va a llevar por un camino equivocado, hermano. Si esa cuestión, ese cuento de que hay gente que tiene el Espíritu Santo cuando está en un camino totalmente equivocado, cuando en un momento estuvo en el camino de la verdad y se va a un camino totalmente de la mentira y se insiste que tiene... No, hermano querido. En ese momento, hermano, no lo dirigió el Espíritu Santo para poder tomar esa decisión, porque el Espíritu Santo nunca te va a llevar a condenarte. Él quiere que tú y yo seamos salvos. Esa es la gran labor y la gran motivación que tiene dentro de nosotros. Entonces, hermano, hay que entender entonces que si el Espíritu Santo no te dirigió, no te llevó, entonces ¿qué te dirigió? ¿Qué fue lo que movió tu corazón? Y eso es lo que mucha gente debería replantearse, que anda divagando entre lo que es bueno y lo que es malo, y entre lo que es verdad y mentira. Hay gente que no se define nunca realmente lo que cree. Y dentro de lo que es el contexto de sus años como cristiano, siempre anda divagando en mentiras. O creyendo a mentiras. Y uno se pregunta, ¿y si la palabra de Dios es luz en medio de la oscuridad? ¿Qué está alumbrando esa vida? Es la gran pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Qué está alumbrando esa vida? Entonces, ahí, hermano, es donde nosotros tenemos que comenzar a tomar muy en cuenta esto que dice la palabra. Mire, yo quiero que me acompañen el libro de los Hebreos, por favor. Ahí justamente Dios me está trayendo algo a memoria, sé que no está acá en el bosquejo, pero se los voy a compartir. Por eso, usted preséntese frente a la palabra, hermano, deje que la palabra le ilumine el corazón. De verdad. Mire, vamos al capítulo 5, verso 11. De Hebreos. Mire lo que dice la palabra. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Mire, el autor es sumamente honesto. Dice, tengo mucho que decir, pero es difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos, ¿para qué? Para oír. Este autor, que para mí sin duda es Pablo, utiliza el mismo tono que utiliza en la carta de Timoteo, cuando dice, tendrán comezón de oír y por consecuencia del comezón se amontonarán maestros. Incluso este deseo de no oír o hacerse tardos de oír, también lo utiliza Isaías, lo utiliza Jeremías. Cuando ellos no quisieron escuchar al profeta del Señor, y ellos decidieron oír a otros profetas. Ahí está el contexto. Por eso que era tan difícil de explicar. Imagínense estando el Espíritu Santo en medio de la iglesia, que hayan personas dispuestas a hacerse tardos para oír. Tremendo, ¿no? Es tremendo esto. Por eso cuando vemos Apocalipsis en Juan, escribiendo, vemos que el énfasis al final de las cartas dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu Santo a la iglesia. Porque había una generación tarda para oír. En pocas palabras, yo le diría al Señor, sé que en estos tiempos, si yo tuviera que escribir una carta como esta, estos ya no son tardos para oír, estos ya taparon los oídos totalmente, estos desgraciados. De verdad, te lo diría. Sí, realmente hoy día la gente está con los oídos tapados. Usted le puede mostrar por la palabra, y la gente está ciega y con los oídos totalmente llenos de cerillas espirituales, para que me lo entienda así. De verdad, así un turro tienen dentro de la oreja. Y esa es la verdad. Pero lamentablemente producto de qué es lo que es eso. De exponerse a falsas enseñanzas, falsos maestros. Si el falso maestro, el objetivo que tiene es apartarlo de la salvación de Cristo, hermano, de no permitirle entrar al reino de los cielos, es mejor hacerle creer a usted que usted es salvo a pesar de lo que usted haga y de lo que usted sea, para asegurarle un lugar en el infierno. Antes que usted entienda que la salvación sí se puede extraviar, que la salvación sí se puede lamentablemente perder, que la salvación no es segura, porque eso traería un sentido de advertencia, como lo hace Pablo en la epístola. Y usted tendría mucho más cuidado, yo tendría mucho más cuidado. Y tendríamos un caminar distinto, estaríamos con el temor que Dios desea de cada uno de nosotros. ¿Sabe cuándo viene el temor? Cuando hay una advertencia. Es cuando usted va por una calle con un auto y usted ve que la calle está totalmente
desocupada, ¿cierto? Y a los que nos gusta a lo mejor meterle un poquito más el pie al acelerador, le metemos, nos creamos todo un Schumacher, y le tiramos Fórmula 1. Pero cuando vemos el disco par decimos, wow, tranquilo. O cuando vemos algo que parece un color verde, carabinero. ¿Me entienden? De inmediato, ¿qué? Entramos en alerta y somos mucho más cuidadosos y de inmediato viene por consecuencia el temor. Eso es lo que la advertencia, tanto de Jesús como de la epístola, nos quieren hacer entender. Aquí el autor dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto habéis hecho tardos para oír. Acá no le está hablando a gente que no es creyente, porque la gente sin Cristo por naturaleza son sordos, hermano querido. Por naturaleza son sordos. Bien. Habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser llama. Ahí está. Este es el tema, hermano, que a mí me encanta. Porque aquí Pablo, o el autor de los Hebreos, para los que me están escuchando, señala algo que es sumamente importante. Que incluso el apóstol Pedro lo dice, es necesario anhelar, desear la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Pablo y Pedro tenían el mismo sentido de llevar a la gente a crecer en el Evangelio. Bien. Y Pablo acá me está diciendo que muchos, lamentablemente, de estos hebreos no eran maestros cuando ya debían serlo. Incluso pasó en el caso de los corintios, que muchos se creían muchas cosas, pero no eran maestros aún. Para vergüenza vuestra lo digo, decía el apóstol Pablo. Porque no saben juzgar un caso menor de pecado. Entonces el problema estaba ahí. La falta de maestría, en pocas palabras, la falta de conocimiento, eran neófitos. Un neófito es un recién convertido. Un recién convertido no tiene conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque lamentablemente se dedicó a saltar, a hablar en lengua, a danzar, a batir las palmas, a tirarse unos par de aleluya, ¿vio? Dentro de la iglesia, pero no aprendió absolutamente nada de lo que es realmente la doctrina. Y eso se lo puedo asegurar que un 99% dentro de una iglesia no sabe ni a dónde está parado. Si lo está pastoreando el diablo no se dio ni cuenta, hermano querido. Porque la gente hoy poco sabe la palabra. Usted pregunta a la gente sobre la palabra, ¿qué entiende? No es que a mí mi pastor no me ha enseñado. Y a mí no me enseñó nadie. Yo siempre, gracias a Dios, hermano, que a mí no me enseñó nadie. De verdad se lo digo, gracias a Dios que a mí no me enseñó nadie. A mí me enseñó el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo tenemos todos nosotros acá. ¿Y sabe cuándo me enseñó? Porque hay que tener tiempo para que alguien te enseñe. Cuando yo me daba mis tiempos con él. ¿En qué sentido lo digo? Para que lo entienda. Me daba tiempo para leer la palabra, hermano. Yo no andaba tonteando. Yo no le daba 3 horas a la oración. Yo le daba 3 horas a la lectura. Y quizás 1 hora a la oración. Quizás media hora a la oración. Quizás 2 horas, cuando estaba más espiritual, 2 horas a la oración. Pero yo siempre le di más tiempo, adivina qué, a la palabra. Si la Biblia enseña misma que la palabra de Dios son espíritu y son vida. La oración a usted no le va a dar vida. No le va a dar vida. Lo que le va a dar vida es la palabra. Usted necesita medicina, aunque usted ore 1.000.000 de veces, la medicina está en la palabra. La palabra de Dios es la medicina para nuestros huesos. En pocas palabras, aunque usted viva orando, lo que le va a iluminar el corazón va a ser la palabra, porque lámpara a pie es mi palabra y lumbrera a mi camino. En pocas palabras, si usted tiene hambre, aunque usted le pida pan del cielo al Señor orando, el que realmente le va a saciar el hambre y la sed es la palabra de Dios. ¿Vio que la gente hoy entiende todo al revés? Todo al revés. Por eso viene un falso maestro y que le dice, hermano, y habla bonito, y le hace entender muchas cosas, y lo lleva por el camino que él los quiere llevar, y al final al cabo le saca 3 o 4 mil pesos del bolsillo, y le saca aparte, hermano querido, su devoción, porque usted lo sigue, y al final al cabo lo lleva por un camino totalmente equivocado. ¿Pero por qué? Porque la gente lamentablemente no lee la palabra. Por eso que aquí el autor tiene un reclamo en esto. Dice, porque habéis hecho tantos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Imagínese, hermano, ¿ha visto esa gente que lleva como 20 años en el Evangelio y te pregunta, y pastor, ¿qué es lo que es vivir para Dios? Yo ya lleváis 20 años entre el Evangelio y todavía no entendí lo que es vivir para Dios.
O gente que se te acerca y te pregunta, pastor, ¿qué es lo que es orar? Con 20 años en el cuerpo en el Evangelio. O te preguntan cosas tan básicas, ¿por qué Cristo murió por mí en la cruz? ¿O por qué tengo que salir a predicar en la palabra? ¿O por qué tengo que ayunar? ¿O pastor, por qué tengo que hacer esto? Y uno dice, pero nunca aprendió nada. Y el problema es que esos que saben tan poco, o prácticamente nada, después quieren enseñar a otros. Si este es el otro problema, que los que poco saben quieren enseñar a los demás. Entonces yo encuentro que eso, hermano, es una condición tan frecuente dentro de las congregaciones, porque nunca se olvide, primeramente hay que ser discípulo, y para ser discípulo tenemos que tener un maestro. En pocas palabras, para poder aprender tenemos que ser enseñados para luego ser los que enseñemos a otros. Y es la manera que Dios quiere que sean las cosas. Yo siempre he dicho, lo que me pasó a mí, espero que no se le pase a nadie. Porque yo tuve que aprender solo, gracias a Dios, hermano. Que aprendí bien. Gracias a Dios, de verdad que gracias a Dios, hermano. De verdad, porque muchas cosas, hermano querido, yo las aprendí ahí, leyendo, estudiando. Porque era ilógico que si estaba el Espíritu Santo en mí, me llevaron por un camino equivocado. Aunque me hicieron creer mis primeros años que yo estaba totalmente errado, le doy gracias a Dios que siempre fui terco en cuanto a eso. Yo siempre he dicho a algunos que son sumamente tercos, sumamente rebeldes, para esas cosas sea rebelde, no para otras cosas. ¿Vio? Contumace, ¿vio? Llevado su idea para esas cosas, para defender la palabra, la idea de la palabra, obviamente sea terco, no de su brazo a torcer. Porque imagínense, yo habría dado el brazo a torcer en ese momento. Le dije, sí, verdad, yo habría sido el más pentecostal de todos los pentecostales, se lo aseguro. Habría sido el más pentecostal de todos los pentecostales. Ese es el tema. Como le digo siempre, hermano, lea la palabra. Estudia la palabra. Recuerde que la palabra por sí sola da la respuesta. Aquí el autor dice claramente, ¿por qué tengo que enseñarles nuevamente los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Yo no diría, pero pastor, ¿cómo se va a negar a enseñar eso? Porque, oye, el autor lo está diciendo. Me están pidiendo los primeros rudimentos, ¿hasta cuándo? Y creo que el tono no es un tonito de ese... Vierto de esa gente amorosa, sí, hermanito. ¿Cómo no? No, yo creo que acá está sumamente molesto porque después con el tono que escribe los demás capítulos, hermano, digamos, muy contento no estaba el autor acá. Pero está reclamando esto. Y habéis llegado a ser tales, escuche, incluso dice, son tan descriteriados, son tan sinvergüenza, en pocas palabras, que habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, vos. Mire, el autor del Hebreo tiene necesidad de leche. A ver, ¿a quién se le da leche? Al bebé, vos. Pero imagínese, el bebé ya creció con 16 años y le va a pedir leche a usted. ¿Usted qué le va a dar? Yo le doy un paipazo de la oreja, hermano, que venía a tomar leche, tiene que ir a pescar la cuchara y el tenedor y empezar a comer comida sólida. Es que obvio, pues, hermano, ¿cómo se te... Imagínate, hermano Jorge, su hijo después con 20 años le dice, papá, me da leche, papá. ¿Cómo le va a dar leche? Y hace un montón de tiempo atrás, hace como 18 años atrás, yo tenía que estar comiendo papillas, después pasar a la comida sólida. Es que hay gente así, ¿se da cuenta, no? Y acá el autor lo dice claramente, a ver, tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y esa gente que nunca crece, es que no hable así, pastor. Es que puede hacer llorar al niño, pastor. Es que no hable golpeado porque puede despertar al niño. Es que el niño ya es adulto ya, po. Digamos, es que hermano, yo siempre he dicho, hay un límite para el convertimiento. Y yo creo que los primeros 3 años son el límite. No creo que después de 3 años. De verdad se lo digo. Yo creo que después de 3 años no podemos estar con el mismo condición espiritual y el mismo nivel de conocimiento. Imposible. Yo conozco gente con 20 años en el Evangelio, 25, 30, 40, hasta 60 años en el Evangelio, hermano. Y que no saben ni a dónde están parados. ¿Y sabe lo único que es la respuesta que ellos siempre tienen? Es que a mí me dirige el Espíritu Santo. ¿Y cómo te dirige? Orando, pastor. ¿Cuántas horas ora usted? 7 horas. ¿Cuántas horas lee la Biblia? No, un devocional por la mañana, otro textito por la tarde. ¿Y los cultos, pastor? Ahí me alimento.
¿No sería mejor que le diera más hora a la palabra? Porque la condición espiritual que tiene es tristemente por la ausencia de la palabra. Si ese es el problema, hermano, hoy está todo al revés. Dentro de la misma iglesia, adivina qué es lo que hay. Más tiempos de música, más tiempos de oración y menos tiempos de palabra. Yo hasta quitaría las oraciones de la iglesia, de verdad se lo digo. No, pastor, ¿cómo me ocurre decir eso? Porque es verdad, po. Se supone que nosotros tenemos que tener comunión con Dios en nuestras casas, en nuestro cuarto secreto. ¿Cómo yo voy a estar buscando en público lo que tengo que hacer en secreto? ¿O no? Yo no digo que sea malo, pero frente a la realidad de hoy, yo hasta secaría las oraciones de la iglesia, porque parece que los hermanos viven más de la oración de lo que hace el pastor, que de las mismas oraciones que ellos hacen en su casa. Y por eso al pastor lo han convertido como el pequeño papa que tiene que poner la bendición sobre la frente. Porque parece que la oración del pastor tiene un nivel, un level más elevado. Y pareciera que el pastor está más cerca que Dios que ellos mismos. Y parece que el pastor a veces está más lejos de Dios que ellos. Y no se han dado cuenta. Es que eso, ese es lo que nos hacen creer, hermano. Sí, eso es lo que nos hacen creer. Y tristemente, es lo que está sucediendo. Es lo que está sucediendo hoy. Entonces no podemos dejar de estudiar la palabra. La salvación es sumamente importante, hermano. No es un tema que se ganó jugando a la rayuela o pegándose un papel y piedra. No, hermano. Se la ganó Cristo en la cruz del Calvario. Y lo que espera, como lo espera este autor, es que crezcamos, que seamos maestros de la palabra. Mire lo que dice también la Escritura y sigo leyendo. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Acá lo dice el autor del Hebreo. Es inexperto. ¿Qué es lo que es un experto? Uno que no sabe nada, po. ¿Cuántos quieren seguir tomando leche? Yo, pastor, de esa leche espiritual no adulterada, Dios. Sí, pues en su momento sí, pues. ¿Me entiende? Ya se tiene que comenzar a convertir en comida sólida, po. ¿Me entiende, no? Es que hay que subir el nivel del mensaje, pues, hermano. Tiene que llegar un momento donde el mensaje ya está bien. Me hace crecer, me da los primeros pasos a seguir, a cómo debo conducir, ¿vio? Pero tiene que llegar un momento que ya esa palabra se tiene que convertir en alimento sólido. Todo aquel que participe en la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque lo que es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien. Ya, ¿vio? Pero a ver, si la Escritura no miente, hermano, porque hay gente que lamentablemente lo engañan por ausencia de palabra, hermano, por no saber la Escritura. ¿Son culpables? Por supuesto que sí, pues, porque tienen que ser personas que sepan la palabra. Se supone que un cristiano no anda leyendo la Biblia para poder tapar el mal olor que tiene en la ala. No, pues, hermano querido. ¿Para qué tenemos la Biblia? Para leerla. Alguna gente se compra. Yo no sé cuántas Biblias tengo, hermano. ¿Y por qué? Porque todos los años yo hice un compromiso con el Señor leer una vez por lo menos al año una Biblia. Y hasta el día de hoy lo he cumplido. Una vez al año. ¿Qué compromiso usted ha hecho con el Señor con la palabra? Una vez al año. Yo creo que en mis primeros años la leía 2 hasta 3 veces, porque le metía tanto a la palabra, hermano. No le voy a decirle 3 o 4, pero yo por lo menos creo que entre 3 y 2 veces leía la Biblia completa. Por eso me fui aprendiendo los textos de memoria, fui entendiendo esto cuando me decían algo. Por eso es que tiene mucha verdad lo que dice él. Van a tener los sentidos ejercitados para entender entre el bien y el mal. ¿Vio que no es que Dios a algunos les dé algo y a otros no? Si usted estudia la palabra, va a entender la salvación, va a entender lo que realmente el autor del Hebreo está enseñando. También lo que me llama mucho la atención, y quiero que vayamos a Hebreos capítulo 3, verso 4 al 6. Bueno, esto lo pongo como entre paréntesis, porque Dios lo trató en mi corazón en este momento, me lo trajo a memoria, y se los quería compartir, hermano. Bien, como manda el capitán, aquí no manda el marinero. Amén. Cerramos entre paréntesis y volvemos a Hebreos capítulo 3, verso 4 al 6. Dice, acá hay algo importante, hermano. Dice, porque toda casa es hecha por alguno, ¿sí o no? Las casas no se edifican solas. Pero el que hizo todas las cosas, adivinen quién es. Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo,
para testimonio de lo que se iba a decir. Dese cuenta, no de lo que se iba a ver, sino de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa, ¿quiénes son? Somos nosotros. Si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos ¿en quién? En la esperanza. En pocas palabras acá, si retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. El pasaje continúa y quiero seguir, hermano, en el verso 7 al 14. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, una vez más, ¿vio? Por eso Dios me traía ese texto. El deseo de Dios, ¿qué es lo que es? Que oigamos. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque una persona que deja de oír la voz de Dios, adivine que se le pone duro el corazón. Ah, pastor, por eso me pesaba tanto por aquel otro día. Sí, porque estáis falto de palabras. Es que es verdad, pues, hermano, la ausencia de la voz de Dios, por consecuencia es dureza de corazón. Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron ¿quién? Vuestros padres. Dese cuenta lo importante de esto. Me probaron y vieron mis obras 40 años. Mire, 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación, como explicaba el otro día. ¿Se disgustó con cuál generación? Con la que no vio, la que no pisó y la que no habitó la tierra prometida, que era Canaán. Alabado sea el nombre del Señor. Y dije, siempre andan vagando ¿dónde? En su corazón, porque la falta de oír la voz de Dios que trae por consecuencia dureza de corazón y también vagancia en su corazón. Andan vagando en cualquier tontera, ¿o no? Por eso, hermano querido, hay corazones que tristemente cuando se entiende de corazón, se entiende de alma, de pensamiento, para que usted de ideas. Por eso andan vagando en cualquier tontera, ¿vio? Porque lamentablemente hay ausencia de ¿qué? De oír la voz de Dios. Lamentablemente andan vagando, hermano querido, en su corazón. Y han conocido mis caminos, y no han conocido mis caminos. Una persona que anda vagando en su corazón va a conocer los caminos de Dios, imposible. Falta de oír la voz de Dios. Por tanto, esta palabra juré, mira, hermano, es fuerte. Imagínense Dios jurando. Cuando la misma Escritura dice que no hay que jurar ni por el cielo ni por nada. ¿O no? A ver, ¿qué pasó acá? Es que obviamente esto fue antes de la ley. Juré en mi corazón. Aparte que Dios es soberano. Dios hace lo que quiere. Mire, juré en mi corazón. Juré en mi ira. Se enojó, se molestó. No entrarán en mi reposo. Wow, esto es fuerte, hermano. Mirad, hermanos. Acá se mete con nosotros. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Malo, corazón malo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. No dice, oren los unos a los otros cada día. Exhórtense, háblense. En pocas palabras, hagan oír la voz de Dios entre ustedes. Eso es lo que está diciendo, porque lo que había llevado a toda esta situación era la falta de oír a Dios. Entre tanto que se dice hoy, y para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Se da cuenta? Acá habla de un principio con un final. La voz de Dios, hermano. Pregúntese usted a la noche hoy, ¿a quién está oyendo? Ay, pastor, ¿cómo me tira esa? Es que verdad, pues. Usted, examinémonos a nosotros mismos, si estamos en la fe. ¿Yo para qué lo voy a examinar a usted? Examínese usted mismo. Seamos honestos con Dios. A ver, acá hay que ser honestos con Dios. Con Dios. Examinémonos nosotros. Eso es lo que hizo Pablo. No dijo Pablo, yo lo voy a examinar a todos ustedes. No, dice, examínense a vosotros mismos. Probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Es posible para un cristiano apartarse del Dios vivo? ¿Qué dice el pasaje? Mirad, hermanos, es como empieza este pasaje. Por lo tanto, si es posible,
Es posible porque dice que hay que retener firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Por qué decir eso? Si a alguien se le puede ir la firmeza. Por eso la Escritura también dice que hay que, es cierto, hay que levantar a los de rodillas paralizados, a los de corazones apocados. ¿Eso hace referencia a quién? A los cristianos. Por supuesto, hermano. Para eso está la exhortación, para eso está la palabra. Porque lo único que nos puede levantar, hermano, nunca se olvide esto, es la palabra de Dios. Nada más que la palabra de Dios. Nada más. Dependa siempre de la palabra. De nada más de la palabra. Además, observemos también las condiciones declaradas que comienzan con un sí. Somos la casa de Cristo. Si retenemos firmes hasta el fin nuestra confianza. ¿Qué quiere decir? Que podemos dejar ser de casa de Cristo, por supuesto, y convertirnos en ¿qué? En sinagogas de Satanás. ¿O no? No es lo mismo ser casa que sinagoga. Casa de Dios, ¿cierto? Y terminar siendo sinagoga de Satanás. Eso tenemos que empezar a plantearnos nosotros. Aquí vemos, hermano, otra vez que dice, somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza. Aquí vemos lo que ya hemos visto varias veces hasta ahora. La fe es una carrera con principio y final, pero el final de su fe depende de donde usted quiera terminarla. Puede ser hasta el final con Cristo o puede ser a la mitad del camino sin Cristo. Es voluntario, hermano. En la Biblia, y con esto se lo quiero explicar también, en la Biblia nunca enseña sobre el libre albedrío. Nunca. Lo que enseña es sobre la voluntad. Y la voluntad tiene que ver con hacer el bien y el mal. Y esa decisión es enteramente suya. El libre albedrío es una doctrina para poder extirpar la voluntad de Dios sobre el hombre. Y para darle una explicación un poco más, no un poco más, realmente más liviana. El libre albedrío no tiene nada que ver con la Biblia, es la voluntad de Dios sobre el hombre. Dios sigue siendo el Señor de nuestras vidas. Seamos creyentes o no, sigue siendo el Señor. Pero bajo esa voluntad que nos dio en su señorío, nos permite elegir entre el bien y el mal. ¿Para qué? Para que el día de mañana sea justo su juicio. ¿Qué nos creó a nosotros? Dios. ¿Qué dice la carta de los Hebreos? Que Dios sigue siendo el dueño de todo. La casa no se construye sola. Hay un constructor y ese es por excelencia ¿quién es? Dios. Y si la casa se desarma, la casa decidió desarmarse. Recuerde que Dios no tiene obligado a nadie dentro del cuerpo de Cristo, nadie. Así como usted y yo entramos al Evangelio, usted y yo podemos alejarnos del Evangelio. Dios no obliga a nadie, hermano. Dios no va a tener con miedo a nadie dentro de sus caminos. Dios quiere que le sirvamos voluntariamente, con gratitud en el corazón. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es un regalo, es un don de Dios. El regalo está. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios por su misericordia. La salvación. ¿Cuándo es el final? Si Dios no vuelve mientras sigamos vivos, entonces el final será el final de nuestras vidas. Si no, será el tiempo de su venida y nuestra reunión con Él. Aquellos que hayan corrido la carrera y hayan mantenido la fe hasta el final, entrarán en el reino de Dios. Pero aquellos que implícita o explícitamente abandonan la fe y se apartan, no estarán ahí, délo por hecho. No serán partícipes con Cristo, ni estarán en su casa. Eso es lo que Él sí dice, y lo vemos claramente en los pasajes que hemos leído. Lo dice claramente. Entonces, nosotros como creyentes, hermano, y con esto ya voy a estar terminando. Nosotros como creyentes, ¿qué estamos dispuestos a hacer por el Señor? ¿Qué estamos dispuestos a poder entregar al Señor? Porque una cosa, hermano, es decir con la boca yo quiero servir al Señor hasta los últimos días de mi vida. Y otra cosa, hermano, es dejar al Señor producto de cualquier situación o circunstancia en nuestra vida. Eso es lo que nosotros deberíamos preguntarnos. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? ¿Qué estamos dispuestos a entregar al Señor?
¿O cómo estamos dispuestos a servirlo? Nosotros no podemos permitirnos, hermanos, seguir como niños fluctuantes, sin conocimiento. Debemos ya convertirnos en maestros. Ya debemos, en pocas palabras, buscar la leche, no la leche, disculpe, sino el alimento sólido. Y tenemos que comenzar, hermano, a adiestrar el oído. ¿Y cómo lo vamos a adiestrar? Acostumbrándonos a la voz de Dios. Mientras usted más se acostumbre a la palabra del Señor, no cualquier cosa le va a entrar por el oído. No cualquier cosa. Usted lo va a desechar, usted lo va a detestar. Ni siquiera por aburrimiento usted va a querer escuchar una tontera. De verdad se lo digo. Porque su corazón no va a querer vagar. Su corazón no se va a querer endurecer. Porque se acostumbró tanto a la palabra bendita de Dios que no va a querer que su corazón se endurezca. No va a querer que ese corazón vague. Porque usted está dispuesto solamente a escuchar la voz de Dios, que son espíritu y son vida. Eso es lo que tenemos que acostumbrarnos. Yo muchas veces, hermano, cuando escucho estos falsos profetas, es para mantenerme más que nada al día. Por eso mi corazón no anda vagando en tonteras, o no ando buscando andar detrás de ellos. ¿Por qué? Porque mi intención no tiene el deseo de poder aprender de ellos, sino poder saber lo que enseñan para desmascarar su falsa doctrina. Es como Pablo, cuando Pablo decía que era necesario a ellos taparle la boca, ¿o no? Era necesario taparle la boca, exponerlo, era necesario sacarlo a la luz. El apóstol Pablo claramente invitaba a la iglesia a eso, pero nunca lo invitó a escucharlo a ellos, nunca. Entonces eso tenemos que entender. Incluso el mismo Jesús, en Mateo 24, verso 9 al 13 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces. Acá lo dice Jesús. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Eso yo lo viví en carne propia, hermano. Eso es verdad, eso va a suceder. Yo sé que hoy todavía no estamos en esos tiempos tan complicados, pero ya hay muchas personas que lo han vivido. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, no a pocos, a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. ¿Por qué? Por dejar de oír la voz de Dios. Está hablándole a creyentes. Jesús le está hablando a sus discípulos. Recuerde que esto no está hablando de gente del mundo, sino está hablando de creyentes. Se le enfrió el corazón. Aparte de tenerlo duro y vago, se les puso frío. Su corazón se enfrió, el amor de muchos se enfriará. Pero Jesús dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No dice será salvo cuando, no, dice este será salvo, mas el que persevere. Perseverancia, constancia, ¿cierto? Estar dispuesto a servir a Dios independiente de lo que pase y decir, bueno, voy a seguir adelante, perseverar. ¿Por qué? Porque el deseo de nuestro Señor es que seamos salvos. Somos salvos por gracia. Y esto no es de vosotros, es don de Dios, hermano. Y es por medio de la fe. Nunca se olvide esto. Usted deje de creer y vuelva hacia atrás. Pues, si no, el problema no es de Dios, el problema es nuestro. Dios ya nos dio el camino, ya puso la puerta. Jesús dijo: yo soy la puerta y el que por mí entrare, este será salvo. Pero si estáis dispuestos a volverte y salir de la puerta por donde entraste, ni un problema, papito, salga nomás. Yo le pondría hasta una patada en el traste y te va a ir luego, por favor. Por malagradecido, obvio. Y bien merecido me lo tendría. Porque acá se trata de permanecer, hermano. Permanecer. Lo que realmente hace grande a un creyente no es pedirle a Dios estar en los primeros lugares como lo hicieron los discípulos, sino permanecer. A pesar de todo, permanecer. Eso es lo que Dios está pidiendo. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Vamos a seguir todos estos días enseñando esto, hermano. Nos queda un poquito más. Gracias a Dios, dijo el diablo. Pero nos queda un poquito. Amén. Va a seguir metiéndonos en estos temas. Así que vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos fortalezca. Dios, te damos gracias, Dios eterno, por tu bendita y gloriosa palabra, Señor. Realmente, Dios de gloria, en estos tiempos, Señor, el poder
predicar esta palabra, Señor, nace desde el corazón agradecido, Dios mío. Es como estos días, Señor, meditaba en mi corazón para contigo. Que si fue necesario, Señor, el poder estudiar tanto, el leer tanto, el poder, Señor, a lo mejor cuestionar tantas cosas con el único objetivo de saber la verdad, fue provechoso para esto, agradezco tu gran amor, Señor. Agradezco, Dios, porque el querer como el hacer bajo tu buena voluntad, Señor, lo colocas tú en el corazón del hombre. Porque cuando alguien está dispuesto, Señor, y eso lo tengo más que comprobado, de aprender tu palabra, Señor, y escuchar tu voz, tú no te niegas a enseñarle. Como dijo Juan, que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Y esa es una verdad, Dios mío. Es una verdad tan grande, Dios, que no sé cómo explicarla, Señor. Es una verdad tan grande que, Dios mío, esa voz gloriosa nos comienza a guiar por el camino correcto, Señor. Por eso, Dios mío, yo te ruego que ayudes a mis hermanos también donde quiera que se encuentren, que no tengan estas características de un corazón frío, de un corazón vago y de un corazón duro, Señor. La ausencia de tu voz es lo que provoca esa condición espiritual, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar siempre dispuestos a escuchar tu voz, a leer tu palabra, Señor. ¿Cuántas veces, Dios mío, el solamente abrir una carta nos introduce a tantas verdades, Señor? Y poder entender todo esto, Dios de gloria, que realmente es glorioso, es maravilloso. Y no leerlo ni enseñarlo para crear emociones, sino todo lo contrario, crear conductas, crear madurez, alcanzar conocimiento y sabiduría del cielo y no de hombres, Señor. Por eso que nos resuena tan grandemente como nuestro hermano Jorge muchas veces dice, como Pablo replicaba, que hablamos delante de Dios y de parte de Dios en Cristo. Porque realmente así debe ser, Señor. Así hablamos y así debemos hablar. Porque Pablo no lo veía de otra manera, Señor. Él sabía que su responsabilidad, a pesar de lo que él pudiera pasar, era compartir tu palabra genuina, correcta y verdadera, Dios. Que esta palabra provoque fuerzas, ánimo pronto. Oramos una vez más por nuestro hermano Hugo, que seguramente está en sintonía de la radio. Que la distancia, Dios mío, lo levantes de ese lugar con fuerza, Dios mío. Que tu palabra provoque esa vida, esa fuerza, esa salud que necesita, Dios. Y así por todos los enfermos, Dios. Te ruego, Padre, no por mis fuerzas, no por mi sabiduría, sino por tus méritos, Padre amado. Por la gloria de Cristo te ruego, Dios. Que a la distancia sanen los enfermos, que ayudes y levante, Dios mío, al de corazón apocado y al de rodillas paralizadas. Restaura corazones, restaura vidas, Dios de gloria. Glorifícate, Señor, de una manera bendita y gloriosa como tú lo sabes hacer. Saca de mal camino a aquellos que están en un camino errado, Dios mío. Destapa sus oídos, Señor, para que te oigan. Abre sus ojos para que te vean, Dios de gloria. Y despierta en ellos, Señor, un deseo por leer tu palabra, Dios. Por amar tu palabra. Por oír tu voz, Dios de gloria. Y no cambiarte, Señor, por voces ajenas a la que tu palabra, Dios mío, nos quiere enseñar. Agradecido, Dios, por todo en esta noche, por tu palabra. Damos término, Señor, a esta reunión, a este culto. Nos queremos ir con este mensaje para seguir reflexionando, Señor, y seguir aprendiendo. Y desde luego también rogamos por los hermanos que van a poder ofrendar y poder apartar algo para ti, Señor. Que les multipliques al 100 por 1, Dios, porque tú sabes que es para poder cubrir los gastos de esta congregación. Agradecido, Dios, por todo, rogamos tu bendición sobre cada vida, en el nombre que es por sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén.